Y está la cuenta regresiva. Denme un segundito. Les aviso cuando ya estén en línea. Ok. Se ve yo no me veo. No, es que apenas está. Listo, ya están en vivo. Hola, buenas noches a todas y a todos aquí en Charlas de Café. Y hoy, pues como lo veníamos prometiendo, estamos de manteles largos recibiendo a la doctora Liz. Doctora, bienvenida, buenas noches. Hola, buenas noches, muchas gracias por esta invitación. Gracias, doctora. Pues le comentaba a la doctora que tenemos ya bastantes en espera de ingresar. Ya ahorita se está sumando la gente rapidísimo, lo que no nos pasa nunca. Sí. Es tu popularidad la que nos agobia el día de hoy. Y bueno, pues no sabes qué orgullo, y te agradezco mucho a nombre del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, a nombre de la magistrada Marta Leticia Mercado Ramírez, quien es ella precursora de esta iniciativa. Te manda un fuerte abrazo, te abrazamos todas y todos. Y bueno, pues antes de iniciar, doctora, sí, le voy a permitir leer tu semblanza curricular, si me permiten, mi celular, porque lo dejé allá cargando. Son fallas técnicas, doctora, son situaciones. Te digo. No, te digo que yo soy una chulada también en esto de la tecnología, doctora. Y bueno, voy a presentarles a nuestra invitada con su semblanza curricular. Si me lo permiten, voy a dar lectura. Ella es la doctora Lisette Guillermo Jiménez, es psicóloga especialista en educación sexual infantil, egresada de la Facultad de Psicología de la UNAM. Es facilitadora certificada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, vicepresidenta de la mesa directiva en la Asociación Mexicana para la Salud Sexual, AMSAC, AC, con 9 años de experiencia en educación integral. Ha impartido talleres para la niñez y la adolescencia, conferencias para madres y padres de familia. Ha capacitado personal docente desde preescolar hasta preparatoria, con su experiencia en prevención del abuso sexual infantil, como hablar de sexualidad con nuestros hijos e hijas, prevención de embarazos no planeados en adolescentes, educación para la paz, riesgos de la pornografía en la niñez, uso correcto de videojuegos y peligro en las redes. Y bueno, tiene un amplio currículum en las participaciones que ha estado en muchos foros. Tiene un currículum extenso en diplomados y otras capacitaciones que la maestra ha recibido, a la doctora ha recibido y ha impartido. Pues no me queda más que agradecerte una vez más, mi querida doctora. Ella estuvo en Diálogos en Confianza el día lunes. Y bueno, pues hoy nos regala de su tiempo, de su conocimiento, para hablarnos sobre este tema, doctora, que es, sin lugar a dudas, una situación que solo hoy en la contingencia nos estamos preguntando las madres y los padres qué hay de los tabús en sexualidad y cómo abordarlos con nuestras hijas e hijos de cualquier edad, adolescentes y hasta nuestra propia sexualidad. Y bueno, pues doctora, yo te cedo el micrófono y me quedo aquí quietecita para escucharte. Ay, muchas gracias. Gracias de nuevo por esta invitación y sobre todo por abrir espacios, que es a veces lo que un poco complica la situación, abrir espacios para hablar de la sexualidad, para hablar de algo que luego a la gente le asusta un poco la palabra, ¿no? Que luego la gente piensa que la sexualidad infantil tiene que ver con enseñarle a los niños y a las niñas tener relaciones sexuales, ¿no? Cuando no es así, ¿no? Luego la gente se va por una idea equivocada de lo que engloba el tema de la sexualidad, y yo creo que una de las cosas importantes que estaría bien identificar es primero qué es sexualidad, ¿no? Porque empezando por ahí, yo siempre he sido una persona que piensa que las palabras importan, las palabras tienen peso, las palabras dichas de manera correcta te dicen muchas cosas, ¿no? Entonces, empecemos por identificar qué es sexualidad. También a lo mejor me gustaría también por ahí saber, que nos escriban cuáles sus opiniones, así de volada, qué saben de la sexualidad, qué piensan que es la sexualidad. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar una idea de cómo ir abordando también esta parte del tema. Cada quien tiene una definición. ¿Se vale tener una definición diferente para cada persona? Sí.
Es correcta, pero también existe una definición en general. La Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, nos dice que la sexualidad es un aspecto inherente al ser humano, en donde la sexualidad tiene que ver con mi género, es decir, cómo me identifico con hombre o como mujer. Ahorita vamos a ir también con algunas definiciones, desde mi orientación sexual. También vamos a identificar qué es la orientación sexual, desde la forma en la que me relaciono, mis vínculos con las demás personas, y el erotismo, es decir, mis sensaciones corporales, lo que siente mi cuerpo, desagradable y agradable. Entonces, todas estas aspectos se pueden expresar al mismo tiempo o en diferentes circunstancias, en diferentes momentos. ¿Y en qué nos basa? Dice la OMS, bueno, pues es que va a depender cómo te expresas en tu género, por ejemplo. Si no es lo mismo en tu expresión de género aquí en la Ciudad de México que tu expresión de género incluso en el Estado de México. No es lo mismo incluso la expresión de género en Yucatán o en Monterrey. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver justo la definición. Y no es lo mismo, evidentemente, tu expresión de género en otro país, ¿no? Entonces, primero identificando que esto es sexualidad, es toda una serie de aspectos importantes desde que los tenemos desde que nacemos. Eso es algo que hay que mencionar y los vamos a tener hasta que nos muramos, ¿no? No tenemos una situación de que hoy soy sexual y ya mañana ya no. No es así. La sexualidad es completamente abierta desde que se nace y te mueres teniendo sexualidad. Entonces, si continuamos con esta parte, ¿qué significa género para ti? Por ejemplo, ¿qué significa la palabra género? No nos vamos a meter ahorita en estereotipos de género, que es parte de lo mismo, pero no es necesario. Pero ¿qué significa la palabra género? ¿Qué significa orientación sexual? ¿Qué significa erotismo? Entonces, estas palabras en conjunto, ¿cómo lo hicimos? El modelo holónico, que es con el que yo trabajo, lo creó el doctor Eusebio Rubio, que es el director de la Asociación Mexicana para la Salud Sexual, asociación en la que me certifiqué como educadora sexual infantil. Y él lo que hizo fue justamente darle una forma más fácil, más digerida de hablar de sexualidad desde 4 aspectos: género, erotismo, vínculos y reproductividad. ¿Qué significa también la reproductividad para ti? Si vamos combinando cada una de ellas, tiene una definición específica, pero también cada persona lo va a asumir de acuerdo a su estilo de crianza, de acuerdo a lo que le enseñaron y de acuerdo a cómo lo expresa. Por ejemplo, el género, que ya se los dije hace un momento, es un constructo social en el que, de acuerdo a lo que a mí me dijeron que yo nací niña, me tengo que comportar de X o Y manera o vestirme de X o Y manera. Por eso hablamos justo lo que dice la Organización Mundial de la Salud, pues la expresión del aspecto de género no se expresa igual aquí que en otro lado. ¿Qué significa erotismo? Erotismo, no nos quedamos nada más con la parte de las relaciones sexuales. Ese es el punto. Aquí hablamos de erotismo de todo mi cuerpo, mis 5 sentidos. Mis 5 sentidos sienten, mis 5 sentidos huelen, bueno, no mis 5, pero mi cuerpo utiliza mis 5 sentidos para oler, para ver, para tocar, para escuchar, ¿no? Yo puedo disfrutar un helado como igual y no puedo disfrutar un olor a lo mejor a coladera, ¿no? Eso es parte de la sexualidad, aunque a veces creo que sí, o sea, justo mis 5 sentidos es parte de la sexualidad. Luego hablamos de lo que son los vínculos. Eso es como que sería una forma más fácil de identificar los vínculos afectivos. La forma en la que me relaciono con las demás personas es la forma en la que también yo puedo expresar mi sexualidad. Y tenemos al final la reproductividad, es decir, la reproductividad que nos da. Tenemos aquí la capacidad de ser o no como mamá o como papá. Tenemos la capacidad biológica, es correcto, pero no necesariamente tengo que ser una mamá o un papá para hablar de sexualidad, para expresarme sexualmente así. Ahorita hemos encontrado una forma de expresar nuestra reproductividad. Reproductividad quiere decir la capacidad de cuidar, la capacidad de yo comportarme, cuidar a alguien, ¿no? Eso es parte de la reproductividad. Y entonces yo puedo decir, bueno, a lo mejor tengo una mascota
y estoy ejerciendo mi reproductividad. Tengo una planta y estoy ejerciendo mi reproductividad. Escribo un libro, es la forma de trascender. A eso se refiere el olón de la reproductividad en este modelo holónico de la sexualidad con la cual trabajo. Todo esto se baja a un área infantil, porque así como se lo estoy explicando a ustedes, a veces evidentemente hay que hablar de acuerdo a la edad de las personas, de acuerdo a la niñez, de acuerdo a la adolescencia, y entonces se les explica este modelo a los niños y a las niñas de una manera diferente. Ahorita lo que voy viendo, la posibilidad de ir compartirlo si se puede, porque veo que me ven por ahí, sí, ver la posibilidad de ver si puedo compartir la pantalla nada más para que vean justamente este modelo de la sexualidad. Pero mientras vamos viendo qué pasa ahora con nuestra forma de expresar nuestra sexualidad. Cuando estamos personas adultas, tenemos una situación en la que si yo fui criada, por ejemplo, con un estereotipo de género bastante estereotipado, es decir, me visto de rosa, me vistieron de rosa, me visten de azul, así mismo voy a criar a mis hijos y a mis hijas. Si yo tuve una poca diálogo para saber de dónde venían los bebés, de cómo llega el bebé, porque también dependiendo de la edad, el niño o la niña va teniendo ciertas preguntas. Entonces, yo le voy a contestar o no en función de cómo yo crecí. Y hay que empezar a hablar desde mi sexualidad como persona adulta para que yo pueda entenderla, pueda aceptarla, sé que soy una persona valiosa, que tengo sexualidad, pero que además no tenga el temor de hablar de ella con mi hijo o con mi hija. Que es que van a ver un curso de educación sexual, que nos quitemos ese tabú justamente de decir, les van a enseñar a tener relaciones sexuales. Y entonces, si le enseñan desde ahorita, seguro se van a embarazar cuando estén en la adolescencia, ¿no? Creo que esa es una de las partes que de repente más miedo tienen. Sí. Siempre hemos hablado que otro de los miedos es que todo lo genitalizamos, es decir, todo lo llevamos hacia los órganos sexuales. Por lo tanto, sexualidad es vulva o pene, que además es otro tema, el tema de hablar correctamente, no es vagina. La vagina no se ve, la vagina la ve un ginecólogo a través de una revisión o de un ultrasonido. Lo que tenemos las mujeres, lo que vemos cuando abrimos nuestras piernitas y nos ponemos un espejo, es una vulva que tiene evidentemente otro tipo de órganos ahí que hay que aprenderlos, ¿no? Que ahí hablaremos también del tema del placer, porque el placer es también más permitido en hombres que en mujeres, y bueno, en niñas o niños ni se diga. Entonces, vamos retomando con los conceptos. ¿Qué es orientación sexual para ti? ¿Qué significa cuando te dicen, antes era preferencia, ahora es orientación? ¿A qué se refiere? La orientación sexual son 3, homosexual, bisexual, heterosexual. De ahí bajan, se dividen a la diversidad sexual, que es la expresión de mi orientación sexual. Y la orientación sexual es la atracción emocional porque muchas veces no necesariamente hay una emoción, pero sí una erotismo. La emoción es un vínculo emocional o erótico hacia una persona de mi mismo sexo, de diferente sexo o de ambos sexos. Si se fijan, todo esto lo tiene que saber un niño o una niña, pero no se lo vamos a explicar así. Quitémonos esos miedos, quitémonos esa parte de decir, es que ¿qué les van a enseñar? A que, primero, cuidar tu cuerpo. Si lo cuidas, lo conoces, lo cuidas. A saber cómo se llama cada parte de mi cuerpo. ¿Por qué no me da pena hablar de la cabeza, de los hombros? Tengo una boca, tengo mis ojitos. No me da pena hablar de ellos, pero sí me da pena hablar de los senos, de las nalgas. Me da pena hablar de la vulva, me da pena hablar del pene en los niños y escroto, porque es un poquito también pene y testículos. Los testículos no se ven,
Los testículos están por dentro. Lo que se ve físicamente es el escroto, es la bolsa que contiene los testículos. Entonces, por muchas cuestiones de a lo mejor de moda, de que el vocabulario a veces es un poco complejo, nos quedamos en lo que van diciendo las personas, ¿no? Nos da otro miedo que tenemos al hablar de sexualidad con niños y niñas, es lo voy a pervertir, lo puedo hacer, se va a hacer homosexual, ¿no? O puede ser que me va a empezar a comportarse de una manera diferente a la que siempre viene comportándose, cuando no es así. No necesariamente tenemos que hacer este tipo de pensar que vamos a comportarnos diferente, sí, si le podemos, hablamos de sexualidad. Es todo lo contrario. Los estudios han demostrado que entre mayor información en educación sexual tengan a edades tempranas, mucho más fácil toman una decisión de manera responsable e incluso tardía. Por ejemplo, cuando hablamos de la protección para utilizar los métodos anticonceptivos, yo lo recomiendo a partir de cuarto, quinto de primaria. Antes era sexto de primaria, pero ahorita hemos tenido muchísimos embarazos con niñas mucho más tempranas. Los embarazos los tenemos en una situación compleja. ¿Por qué? Porque muchos de experimento, pero también es mucho de abuso. Y ahí viene otra parte del por qué educar en sexualidad. Pero los estudios han demostrado que si a un niño, una niña, a un niño se le habla de los métodos anticonceptivos, por ejemplo, cómo utilizarlos, que sepa que existen, cuando están en la pubertad, se van dando cuenta justo de estos cambios que también van a tener, que es otro miedo que tienen papá y mamá a responder ciertas preguntas que me han hecho. Ahí hablaremos ahí, si me ayudas, Elena, si tienen claro, algunas preguntas. Ya tenemos bastantes, doctora, no sé, tú dime. Yo estoy así, mira, tenemos aquí a toda la familia, pero así atentas. Tenemos varias, no sé si quieras que te vaya dando algunas. Mira, bueno, primero te saluda mucho la magistrada Marta Leticia Mercado Ramírez. Ella te está mandando un fuerte abrazo, te saluda con cariño. Gracias. Y agradece, bueno, que estés acá con nosotros. Igualmente, bueno, pues muchas personas te mandan abrazos, besos. La maestra Anabel Arellano, que es la directora del Instituto de Formación y Capacitación también. Y bueno, una pregunta que nos hacen y es como muy reiterativa. La homosexualidad, ¿se nace o se hace? Ok. La homosexualidad naces con esa condición de género. ¿En qué se basa? Una persona, un niño o una niña, a los 4 años ya sabe su identidad de género. Es decir, yo ya sé si me siento bien como niño o como niña. Y la expresión de esa identidad de género, que es la orientación, una de las partes de la expresión es la orientación sexual, se gesta más o menos en la secundaria, un poquito antes de la secundaria. Es decir, empiezan a explorar vínculos, estas relaciones. Ahorita a lo mejor es muy visible porque hemos visto niños, adolescentes más bien, preadolescentes de secundaria, que ya empiezan a manifestar que son lesbianas o que son bisexuales o que son homosexuales. Pero siempre ha habido. Si tratamos, y es una de las partes que me gustaría que como mamá o como papá pensáramos, yo fui adolescente y a lo mejor en alguna ocasión jugué a besarme con una mujer, claro, si soy mujer. O yo, hombre, a lo mejor en una ocasión jugué a tocarme con un hombre o incluso a besarlo, a lo mejor no necesariamente en la boca, pero hacemos esos juegos y en ese momento vas en ese momento tu identidad junto con tu cerebro va orientándose justamente a decir, yo soy homosexual, pero ya lo traemos, ya nacemos con esa predisposición. Hay muchísimos estudios que están en contra y a favor, en que si lo nace o se hace. Mucha gente, muchos estudios incluso dicen que la homosexualidad también es parte de un constructo, ¿no? De una situación en que va sucediendo en la sociedad y entonces necesitamos hablar más de homosexualidad porque son más visibles, porque los vamos construyendo con esta situación de hablarles de educación sexual desde pequeños. No es así, realmente la persona ya trae una predisposición
pero se descubre, esa es la diferencia. Exacto. Hay poca niñez que la descubren a muy temprana edad, en primaria, pero en general el descubrimiento de la orientación sexual, que hablaríamos de homosexualidad o bisexualidad, se da en la prepa, en la secundaria, en la pubertad, porque es el momento en el que están con más vínculos, es el momento en el que tienen mayor contacto con sus pares, ya de manera afectiva e incluso erótica. Entonces ahí se expresa, pero la traen desde antes. Doctora, muchas gracias. Viene otra pregunta. Esta es desde la red de Instagram y nos dice una pequeña adolescente, dice, yo estoy estudiando la preparatoria y ahora no puedo hablar con mi mamá de sexualidad porque cree que me voy a embarazar o cree que estoy haciendo cosas que están mal y lo pone entre comillas. ¿Qué puedo hacer para que mi mamá hable de sexualidad conmigo? Esa es una pregunta muy frecuente que también en mis redes me las hacen. Tengo muchos adolescentes que me siguen, la verdad, muchas adolescentes también. Yo te diría, entiendo tu preocupación, entiendo que a veces es difícil llegar con mamá o con papá para decirle, oye mamá, yo necesito que me ayudes a explicar ciertas cosas que no estoy entendiendo, como por ejemplo tan simple y sencillamente cómo se utiliza un condón de hombre o cómo se utiliza un condón de mujer, por ejemplo, ¿no? Es muy probable que a tu mamá lo que le está molestando a ella o le está haciendo incómoda, más que molestar, le está haciendo incómoda es porque a lo mejor ella no tuvo una apertura en temas de sexualidad cuando ella también era joven. Entonces, con toda la paciencia del mundo, si no te escucha, escríbeselo, porque a lo mejor lo que a veces bloquea un poco es que nos enfrentemos el cara a cara, ¿no? Que vea mi cara y entonces, si a lo mejor tu mamá no sabe la información o le da pena decírtelo, si te ve, pues su expresión peor la va a incomodar. Yo lo que haría es, ya intenté hablar con ella, no me funcionó, le escribiría. Ya sea por WhatsApp, una cartita, en Messenger, por donde te comuniques con ella, le diría, oye mami, fíjate que me gustaría y tengo algunas dudas, no porque tenga ganas de tener relaciones sexuales, porque además, una cosa que me da mucha risa es, no nos van a pedir permiso, se los informo, no nos van a pedir permiso, no va a decir, oye mamá, fíjate que yo voy a tener relaciones sexuales. Habrá uno que otro chico que se atreva o una chica que le diga mamá, pero en general no sucede. No nos van a pedir permiso y lo van a hacer. ¿Qué queremos como mamá y papá? Que estén protegidos. Así es. Independientemente, lo de menos es el embarazo. De verdad se los digo, lo de menos es el embarazo, porque hay alternativas. Podremos estar o no de acuerdo con la interrupción legal. Eso ya es una percepción y valores y cultura de cada quien muy respetado, pero la alternativa está. El problema es que tenemos un alto índice de VIH. Nos han estado reportando que está regresando la sífilis, cuando se suponía que ya no había, ¿no? Tenemos gonorrea, que son infecciones de transmisión sexual. Tenemos tricomoniasis. La candidiasis ya salió de esa categoría porque es muy común, pero la tricomoniasis incluso creció en el IMSS, índices de tricomoniasis, que es un parásito que se transmite por vía relaciones sexuales. Entonces, tenemos VPH, tenemos el virus de papiloma humano, que nos da, las mujeres que les llega a dar pueden tener cáncer cervicuterino. Entonces, creo que lo de menos sería en un momento dado el embarazo. Por eso necesitamos esta apertura con nuestros hijos y nuestras hijas. Entonces, a ti, chica, yo te recomendaría, si no te escucha, escríbele. Si de plano no encuentras una retroalimentación, puedes contactarme, te ayudo con tus dudas y a lo mejor poco a poco podemos ir logrando que tu mami se logre abrir en el tema. Pero es importante que ella sepa tus inquietudes, no por el hecho de que quieras tener relaciones sexuales, sino porque necesitas estar informada. Gracias, doctora. Tenemos otra pregunta. Mi hijo tiene 11 años. Siempre fuimos muy abiertos en cuanto a la sexualidad. Sin embargo, ahora no quiere ni tocar el tema. Dice que le da pena y que será mejor, que será mejor que mi esposo como hombre sea el más indicado para hablarle de sexualidad. ¿Qué me recomienda?
que cortó un poquito la señal. ¿Será que mejor que mi esposo como hombre qué? Sea sea el más indicado para hablarle de sexualidad, ¿qué me recomienda? Ok, primer lugar, la edad en la que está tu niño trae sus hormonas vueltas locas el pobre. Ahorita la testosterona, porque escucho que es niño, sí, le está jugando malas pasadas. Están en la edad del todo me da pena, ¿no? Porque además, ¿cómo voy a hablar con mi mamá sobre eso? O sea, no, para nada. No quiero que sepa que mi pene se me erecta. No lo piensan así, pero no quiero que sepa que se me para, ¿no? No quiero que sepa que ya tuve o está a punto de tener sueños húmedos, que también es importante hablar de eso. No quiero que sepa que ya, aunque sabe que me huele, que ya me apesta un poquito más mi axila, ¿no? Todos estos cambios que vienen siendo parte de la pubertad, les da un chorro de pena. Por eso es importante que no nos vayamos a hablar de sexualidad solo con la parte genital. Hablemos de oye, ¿cómo cuidas tu cuerpo? Oye, veo que si te bañas o veo que no te estás bañando y ¿qué crees? Hay que limpiar, hay que ponerse desodorante, hay que bañarse todos los días, ¿no? Veo, por ejemplo, cómo te llevas con tus amigas, con tus amigos, qué chatean, qué buscan, qué hacen. Poco a poco darle la apertura a la mamá de que puedan hablarle de mayores temas. Ahora, si de plano el menor no quiere hablar porque está completamente avergonzado por estos cambios, podría ser prudente que justamente con su papá, que es del mismo, se identificaría mejor, abordaran el tema. ¿Qué es importante abordar a esa edad? Eso sí, independientemente de las preguntas que te dé, seguramente tiene intereses en saber qué son las relaciones sexuales, porque ya están en la edad. Y si ya lo sabe, hay que investigar de dónde lo supo. Se frizó. Se paró. Sus hijos y sus hijas. Yo no vengo a transformarles la información que ya traen. Eso me acuerdo muy bien porque me los dijo un profesor justamente. Y entonces, ¿qué sucede aquí? Él ya debe de traer información a esa edad. Y a esta edad la principal es, ¿qué está pasando con mi cuerpo? ¿Por qué se me erecta mi pene? Que no lo puedo controlar. A lo mejor tengo sueños húmedos. Es que si pienso en una chica, aunque sea ahorita en mi casa, ¿qué me va a pasar? Enseguida, mi pantalón se levanta, me excita, pero no lo ubica como una excitación, sino como que sabe que siente placer. Hablar del placer es importante. ¿Qué hago? Eso es lo que seguramente el menor ahorita tiene esta parte de pena. Entonces, valdría la pena hablarlo con papá, si de plano contigo como mamá se cierra un poco, pero sí hay que abrir el tema. Conforme lo vaya abriendo, ahora sí que utilizando ya sea mamá o papá, dependiendo cómo el menor se sienta cómodo. Ok, doctora, soy una adolescente que tiene relaciones sexuales. ¿Cómo puedo ir al ginecólogo? Y sería importante que mi familia lo sepa. Wow, es más, si ya te vieron por ahí, seguramente ya te enteraron. Mira, hay ahorita una ley, con esta situación del confinamiento, pues está un poco difícil, ¿verdad? Con el aislamiento, pero sí ya los centros de salud tienen ya una norma, no es una ley, es una norma en la que dice, la norma dice que tú como menor de edad puedes asistir a cualquier centro de salud, al área no sé si la tienen como reproductividad o al área de información para maternidad, una cosa así está el nombre, pero tiene que ver con esta parte de anticoncepción incluso, y no necesitas ir con un adulto, con una mamá o con un papá. Tú puedes ir como menor de edad con esa norma y te atienden. ¿En qué te atienden? Te dan una guía de los métodos anticonceptivos que puedes utilizar, que en tu caso como mujer sería el condón de mujer, el condón de hombre, es importante también saber cómo se usa y tenerlo, qué tipo de pastillas, porque las pastillas no las puede tomar cualquiera, las pastillas tienen que ir recetadas, todos los métodos anticonceptivos hormonales tienen que ir recetados por un especialista. ¿Por qué? Porque van tu peso, tu talla, muchos otros estudios que se tienen que hacer para ver que no tengas los menores impactos, porque al final de cuentas es una cuestión hormonal la que te van a meter. Entonces, en estos centros de salud, tú puedes asistir sin necesidad de ir con tu mamá o tu papá. La decisión de decírselo o no es muy personal y va a depender ahí sí de qué tanta comunicación y qué tan apertura
tengas con tu familia. Porque evidentemente no les va, a ninguna mamá y a ningún papá, la verdad, nos gusta saber o imaginar que tu hija ya tiene relaciones sexuales con alguien. O sea, esa es la parte, yo lo entiendo perfectamente. Mi niña tiene 7 años, o sea, y por más que tengo información y sé que la estoy guiando, pues no quiero ni imaginarme aquí a mi hija, pues como yo soy, la verdad. O sea, hablemos tal cual, pues yo sé cómo estoy cuando tengo relaciones sexuales, no me imagino a mi niña o a mi niño haciéndolo, ¿no? Eso es obvio. Por lo tanto, entiendo el miedo de mamá y papá y la vergüenza. Entonces, si tu mamá y tu papá o con tu mamá a lo mejor más pueden llegar un poquito a esa complicidad, ¿cuál es tu intención de decírsela? ¿Quieres que sepa para que te apoye en cuestiones de que a lo mejor puedes salir embarazada? ¿Quieres que te acompañe a ver a un especialista para que logres protegerte? O a lo mejor incluso, espero y no, pero a lo mejor estás sufriendo un poquito de violencia por ahí que no sabes cómo manejar. O sea, tenemos diversidad de cosas que tendremos que ampliar muchísimo más tu pregunta o que me contaras un poquito más para que te pueda dar una guía por dónde. Porque si es un tema de violencia, sí tienes que decírselo a tu mamá. Ahí sí, es sí o sí. Pero si es un tema de mejor de cuidado, bueno, te da vergüenza, aguanta tantito, deja que salgamos del aislamiento y vas a que te orienten en el centro de salud o en el IMSS o en el ISSSTE. Y si es un tema de confianza o de confidencialidad o de estar con tu mami, entonces sí vale la pena que se lo contaras. Esa sería mi recomendación. Muchas gracias, doctora, y también que sepa nuestra audiencia que vamos a poner tus datos para que gracias. las personas adolescentes y adultas jóvenes que están teniendo estas dudas se puedan contactar contigo. Muchas gracias. Sí. Aquí tenemos otra pregunta. ¿A qué edad el cuerpo y la mente ya está preparado para una relación sexual? Me refiero a tener la madurez para eso. Híjole. Bueno, aquí hay que separar dos cosas. Sí, no es lo mismo la madurez biológica que la madurez emocional y mental. Para empezar, la madurez biológica, física, se da en las mujeres desde que tienen su primera menstruación y los hombres y los niños, o sea, ojo que estoy usando la palabra niños. Las niñas tienen la primera menstruación y los niños tienen sus primeros sueños húmedos. ¿Por qué? Porque en el momento de la menstruación, en el momento que viene la primera menarca, que es el primer sangrado de la niña, en ese momento ya empiezan a salir los óvulos y entonces sabemos que el embarazo, la fecundación se da en que cuando sale un óvulo llega un espermatozoide y fecunda. En el caso de los niños, en el momento en el que tienen sueños húmedos, ¿qué es lo que sucede? Pues evidentemente ya están generando espermatozoides que ya salieron, que ya pueden embarazar. Biológicamente hablando, en ese momento ya están preparados, pero no lo están de manera emocional y mucho menos con toda la carga que significa mantener económicamente a ese niño o niña que pueda venir en camino. Lo recomendable es que sepan los métodos de anticoncepción desde 11, 12 años, si se puede a los 9, 10, estaría también fabuloso porque si no lo saben, si no lo ven con ustedes, lo van a buscar en otro lado. Eso también que les quede bien claro. La mejor información que le puedes dar es tú como mamá o tú como papá, porque si no la tienen contigo y si no te están preguntando a ti, es que lo tienen investigando por otro lado. Y eso es un punto de alerta que nos podemos meter en muchas cosas ahí de manera riesgosas. Pero emocionalmente, pues es que sería, primero que nada, después de la universidad y chance, ¿no? Porque ahí va a depender muchísimo de la persona en la que decide tener ya una familia, pero yo me inclinaría más en la cuestión de que aguanta, o sea, a lo mejor tienes deseo de ser mamá, tienes deseo de ser papá, pero piensa en todas estas partes que tienes que identificar como manutención. ¿Qué vas a hacer tú? Si estás estudiando por ejemplo, si estás estudiando en la universidad, en la prepa, pues, ojalá y no lo hagas, pero si estás estudiando en la universidad, ¿con qué vas a seguir estudiando? ¿La vas a dejar? ¿Con qué la vas a mantener? ¿En dónde van a vivir? Yo como mamá la voy a dejar que venga a mi casa con la niña y con el papá del niño o de la niña. Todas estas preguntas es importante platicarlas justamente con los y las adolescentes para que tengan la información,
pero no la decisión va a ser muy compleja. Podemos orillar a que no la tomen en un momento dado de edades tan tempranas, pero hay veces en que de repente en la universidad pues sí se nos embarazan, ¿no? O antes. Y justo, ¿no, doctora? Estos tabús de no atenderlos a tiempo. Exacto. Viene este tema. Mira, tengo varias preguntas. Voy a tratar de decirte todas. ¿Cómo les decimos a los adolescentes? Yo tengo una hija y me cuesta trabajo hablar de este tema, pero sí me gustaría mucho poder hacerlo. ¿Qué es lo recomendable decirles? Depende mucho de la edad, por eso siempre he hablado de que hablar de sexualidad va a depender en qué momento están, porque adolescente me puede decir adolescente desde 12, 13 años, que ya empiezan a entrar un poquito en la preadolescencia, hasta prepa. Entonces, depende mucho de la edad, pero lo principal que yo le preguntaría es, ¿conoces tu cuerpo? No me iría por el tema de las relaciones sexuales todavía si quiero abrir el tema de la educación sexual. Yo le diría, oye, hija, ¿te acuerdas cómo se llama la parte que tenemos entre las piernas? De entrada, porque a lo mejor también tiene una percepción equivocada. ¿Cómo te la limpias? ¿Cómo cuidas tu cuerpo? Oye, a ver, explícame, ¿qué sientes, por ejemplo, cuando ves a un chico? ¿O qué sientes cuando ves a una chica? ¿O qué sientes cuando ves que tu mamá yo como tu mamá y tu papá nos damos un beso? ¿Qué sientes, por ejemplo, qué opinas de los abuelitos, abuelitas que todavía tienen esa relación tan linda y se acarician y se besan y andan juntos? Exploraría por otros lados. Porque, oye, ¿te imaginas qué harías para cuidar a un bebé si lo tuvieras en este momento? Empezaría como que a darle otras preguntas que son de sexualidad, justamente, para que ella me dé la pauta de qué es lo que en ese momento le está inquietando. Es importante que si tu hija no se abre, tú intentes abrir el tema, porque dejarlas sin información es dejarlos desprotegidos. Así es. Esa es una de las partes más importantes. Como en todo, ¿verdad? La educación es la salida. Mira, tenemos otra más. Dice, hay muy poca información sobre cómo nos podemos proteger durante una relación sexual mujer-mujer, así como mitos sobre la imposibilidad de contraer VIH en este tipo de interacciones sexuales. ¿Qué información sería importante conocer para relacionarnos de forma segura entre mujeres? A lo mejor no hemos logrado encontrar la información, pero en realidad ya no hay tan poca información. Sí hay muchísima información. Hay una página, hay una que es GIRE, hay otra que está MEXFAM, está otra asociación, están otras páginas. Voy a mandarles el link a través de Elena, porque sí hay muchas páginas que te hablan de relaciones sexuales homosexuales, lésbicas. Existe el condón de mujer. Por ejemplo, existen en las sex shops e incluso en estas páginas, existen unas telitas que se ponen en la boca, tipo condón, con las cuales hacer sexo oral entre mujeres y no tocan los fluidos, por lo tanto te protege. O sea, sí hay. Lo que pasa es que es un tema aún que cuesta trabajo, aún que cuesta hablar por él, pero te voy a hacer llegar, Elena, si guardas esa preguntita, porque sí es importante que sepan, después me la mandas y te mando todas las asociaciones con las que trabajo, incluso AMSAC como tal, también da cursos, te voy a mandar el link, tiene cursos justamente de erotismo, y de erotismo podemos hablar homosexual, bisexual o lésbico, ¿no? Y heterosexual, evidentemente. Entonces, existe el condón femenino, existe este tipo de protecciones en la boca, independientemente de los juegos que hay. Y una de las cosas más importantes es que sin vergüenza, sin pena y con mucho amor, también es válido ir ambas a hacerse sus pruebas cada determinado tiempo. Hacerse pruebas rápidas de VIH, hacerse pruebas de VPH. O sea, también es parte de mi protección. Te quiero, te cuido. Me quiero, me cuido. Y no es porque quitémonos otro miedo de la sexualidad, es que si le pido una prueba de VIH es porque seguramente yo sé que anda con más o yo ando con otros y entonces va a pensar eso de mí. No.
Sí, necesitamos confiar en la pareja y sabemos que no la tiene, pero a lo mejor fue de antes, a lo mejor no fue en tu tiempo y es muy válido decirle, vamos ambas a hacernos una prueba. Eso también te da muchísima tranquilidad a la hora de tener relaciones sexuales lésbicas. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Tengo una hermana que está entrando a la adolescencia. Mis papás son muy conservadores y nunca nos dieron información sobre sexualidad. ¿Cómo podría yo acercarme a ella y orientarla sin incomodarla? ¿Es válido que yo adopte ese rol o es mejor que ella se informe por su parte? Me da pena hablar con ella, pero creo que es importante. Él es un hombre y está hablando de una hermana mujer. Ok, es muy válido que tú te involucres, porque es parte de esa protección que tenemos que tener como familia. Las mejores educadores y educadoras están en casa, lo que pasa es que nada más nos faltan herramientas. Yo te diría, va a ser un poco complejo porque evidentemente no se va a sentir tan identificada de complicidad contigo como hombre. Si ella confía mucho en ti y tú en ella, a lo mejor iniciaría preguntándole también, oye, hermana, de casualidad, ¿sabes dónde puedo conseguir anticonceptivos? No sé, abrir el tema de una manera en la que ella capte. Otra pregunta podría ser, oye, ¿te molestaría si yo te preguntara algo sobre tengo una novia, ¿no? O tengo una chica que me gusta, que quiero hablar con ella, pero no sé, ¿cómo crees que le pueda yo preguntar? ¿Cómo sé que se siente, por ejemplo, cuando viene el síndrome premenstrual? No sé, tratando como que decirle él a ella, ¿tú qué harías? ¿No? Tengo una chica, depende de la edad, porque también si es mucha la diferencia, pues como que no va a captar que si tú tienes, no sé, 18, 19 y ella tiene 14, pues no le puedes decir, es que tengo una amiga que apenas, una niña con la que tengo 14 años y le quiero preguntar el síndrome premenstrual. Pues no, ¿verdad? Va a depender mucho de que no tengan tanta diferencia de edad, pero sí es importante, o incluso le diría de manera directa. Fíjate que yo tengo esta información, a mí me ha servido para cuidarme, ¿te gustaría platicarlo conmigo? No creo que sea bueno que dejemos que nuestras adolescentes y nuestros adolescentes se informen vía internet. Así es. Eso sí no lo considero positivo. Necesitamos fuentes fidedignas. Sí, claro. Coincido absolutamente, y la erradicación de la información vía internet es un cáncer, porque una vez que se informan desde ese medio, ya no quieren recibir ningún otro tipo de información a través de nosotros. Lo consideran como válido y como si fuera una especie de ley. Tenemos una que nos llega por medio de inbox, ¿no? Okay. Donde dice que yo tuve relaciones sexuales y me provoqué un aborto. No estoy cumpliendo los 19 años. ¿Qué consecuencias hay en mi cuerpo? ¿Cómo debo cuidar? Ok, primero que nada, no sé exactamente a qué te refieres con que te lo provocaste. Es decir, ¿te metiste algún medicamento? ¿Te metiste algo? Se practicó un aborto. Ok. Espero que lo hayas hecho en una clínica legalizada, porque no es sencillo. En ese aspecto no soy médico, no soy doctora en ese aspecto, me refiero, no soy ginecóloga. Te recomendaría que si ahorita, dependiendo de la fecha en la que tuviste el aborto, si no has tenido algún otro sangrado o algo por el estilo, terminando el confinamiento, o si pudieras ir con una ginecóloga, que también, de acuerdo con la norma, te pueden recibir en cualquier centro de salud y puedas ir a las áreas de reproducción para que te puedan orientar y te revise. Es importante que veas, porque si fuiste a una clínica especializada para hacerlo, como Mary Stopes, por ejemplo, es una de las clínicas que se dedican a la interrupción legal del embarazo, pues no tienes ningún problema. ¿Por qué? Porque lo hacen de manera legal, como debe de ser, con la intervención médica oportuna. Pero si lo hiciste en alguna clínica clandestina o algo, sí te recomendaría que fueras con una ginecóloga o un ginecólogo. Ok. Dice, ¿cómo hablar de sexo en cuarentena? Depende de la edad,
depende con quién, porque a lo mejor con mi pareja pues puedo experimentar una serie de cuestiones eróticas si se puede, pero por ejemplo con los niños y las niñas, yo lo que hago son con juego, a través de los juegos. Yo en mis talleres que doy a niñez y a la infancia en general, lo hago a través de los juegos. Por ejemplo, uno de ellos, hay muchos que también les puede pasar la imagen de los que pueden colorear, imprimes la hojita, y es un cuerpo de una niña y de un niño desnudo. Entonces se lo presentas, por ejemplo, a partir de 4 o 5 años, le das esas plantillas y le dices, a ver, hija, ¿tú quién eres? Aquí de estos juegos, o hijo, ¿tú quién eres? ¿Eres niño o niña? Ok, ahora, ¿está desnudo o está vestido? Está desnudo, ok. Vamos a nombrar las partes del cuerpo. ¿Cuáles conoces? Te va a decir la cabeza, los pies, etcétera, ¿no? Muy bien, ¿cuáles son estas de aquí? Si es, por ejemplo, niña, a lo mejor te dice mi colita. Ah, mira, es correcto, se puede decir, pero no es el nombre que debemos utilizar. Se llama vulva. Y atrás tenemos nalgas o pompis, ok, vamos a hablar de pompis, pero también el pecho, también es importante mencionar los senos, ¿no? Es parte de nuestro cuerpo. Y si eres niño, lo mismo, a ver, tú, ¿con cuál te identificas? ¿Niño o niña? Ah, perfecto, ¿eres niño? ¿Está desnudo? Vamos a nómbrame las partes de tu cuerpo, del cuerpo de aquí del dibujo, y lo mismo. Ah, la cabeza, los pies, los ojos, el ombligo, y tienen los niños pecho también, muy bien. Ahora, ¿qué tienen abajito? ¿Cómo se llama este? Mi cosita, mi pollito, mi pilín, todos los apodos habidos y por haber. Por favor. Yo sé que cuesta trabajo, pero tratemos de no. Se llama pene. Escroto, la bolsita que tiene abajo los testículos, adentro los testículos. Entonces, esa es una manera de ir abordándolo desde pequeños, porque le enseñas que su cuerpo es valioso, su cuerpo es único, y entonces, ¿cómo lo vas a cuidar? De ahí podemos hablar de tus vínculos. Es importante hablar de las emociones. Hay el libro también en internet que se llama El monstruo de los colores, en donde es un librito buenísimo, es un monstruo y tiene diferentes colores dependiendo del estado de ánimo. Hay un chorro de bibliografía que también les voy a poner para ir haciendo estos juegos desde pequeños. Jugar a la casita, ahí sí, quitando estereotipos y educando sin sexismos. Justamente si es niño, juega a la casita con tu niño. Dile, vamos a ver cuáles las cosas son las que tiene que hacer a todos los integrantes de la familia. A lo mejor si todo el tiempo papá recibe la comida, bueno, ¿qué pasa si ahora papá cocina? ¿Qué te parece si tú eres el papá y tú cocinas y te pones a limpiar? Y si hay un bebé más pequeño, ¿qué haríamos? ¿Cómo lo cuidas? ¿No? Y si es niña, el rol contrario que tenemos estereotipado. Tienes que salir a buscar el alimento, vamos a trabajar. ¿En qué trabajarías? Ingeniera, arquitecta, taxista, ¿no? Sí. Tratando de justamente, ahí hablamos de género, de reproductividad y de vínculos. Así. Quitamos estereotipos. Hay un chorro de juegos que se los puedo ir mandando dependiendo de la edad. Con los adolescentes, prepubertos, es un poquito diferente, puede estar en la pena, pero también hay libros, hay juegos en los que podemos abordar y mucho desde las emociones. Hay libros, por ejemplo, hay otro libro que se llama La mano de Kiko. Ese habla de la protección para la prevención del abuso sexual infantil, por ejemplo. Hay otro que se llama Ni un besito a la fuerza, que ese es otro cuento muy bonito que habla de que hay una niña que le molesta mucho que todo el tiempo le diga a su mamá que tiene que besar al abuelito, ¿no? Y entonces explica el por qué no debemos obligar a los niños y a las niñas a besar a la familia, ¿no? Y entonces hay muchísimo material que les voy a ir descargando a través de Elena para que puedan ir jugando y hablando de sexualidad con sus niños y sus niñas. Tenemos otra pregunta. ¿Existe el orgasmo vaginal o el placer femenino? Se concentra en el clítoris. La mayoría de los hombres creen que la penetración es suficiente para alcanzar el clímax, pero para mí no es así y no sé si tengo un problema. Ok, hablar del placer como tal es un poco complejo porque a las mujeres justamente se nos ha hecho la forma, el prejuicio en el que las mujeres estamos hechas nada más para procrear, ¿no? Y cero placer. Entonces, existe obviamente el orgasmo en el clítoris, sí,
efectivamente, que tampoco es tan fácil si no te conoces a ti misma, si nunca has experimentado un orgasmo por ti misma, es decir, a través de la masturbación, a través del autoerotismo, pues es difícil que puedas comunicarte con tu pareja para que le digas cómo puede incluso a través de la penetración crear un movimiento para que sea un orgasmo clitoridiano que se siente al final de cuentas adentro de la vagina. Sí, sí se siente. No es que hay también muchas posturas que mucha gente habla, muchas personas hablan de que el famoso punto G y es un orgasmo vaginal que está por adentro, ¿no? Pero, ¿qué es lo que sucede? El clítoris tiene muchas terminaciones nerviosas y es como el equivalente a lo que en el pene sucede. El cerebro manda una gran cantidad de sangre cuando te excitas, manda una gran cantidad de sangre justo al clítoris. El clítoris se erecta también, se pone durito también. Entonces, al momento de que hay una penetración, los labios de la vulva se bajan, obviamente se contraen, y en el movimiento evidentemente hay una fricción en la que casi siempre el orgasmo puede llegar clitoridiano o incluso vaginal. Pero también depende muchísimo de que el principal órgano que se excita es el cerebro. También tiene que ver con tus fantasías, con la forma de comunicación, con el olor de tu pareja, con el tocar a tu pareja. El placer no lo dejemos solo en el pene o en el clítoris. Es mucho más abierto, es fantasía, es explorar mis 5 sentidos. Y si en eso lo logras hacer con tu pareja, créeme que vas a tener, o sea, el orgasmo va a ser la culminación tal cual, literal, pero todo el preámbulo te vas a sentir sumamente complacida con ejercer placer en todo tu cuerpo. Gracias, doctora. Viene otra pregunta, la hace un hombre. Hola, ¿cuántos tipos de orgasmo femenino hay? ¿Y cada uno se induce de manera diferente? Pues el orgasmo es un solo tipo de orgasmo, es un proceso. La respuesta se llama respuesta sexual humana, y la respuesta sexual es desde la meseta, es decir, la excitación, la excitación, el preámbulo, la excitación, el punto clímax, que es el orgasmo, y luego la resolución o que vas relajándote. El orgasmo como tal es uno. ¿En dónde varía? En la forma de cada mujer. Si tú como hombre logras, por ejemplo, tener una buena comunicación con tu pareja y le dices, vamos a hacer fantasías o incluso vamos a tener mayor contacto, que te gusta, estimulación, es decir, sexo oral, te gusta que te toque ciertas partes de tu cuerpo, y al final te puedo tocar la vulva y el clítoris, y entonces podemos tener un orgasmo como mujer. Cada mujer lo tiene y lo siente de manera diferente, eso es muy personal. No es que haya el tipo 1, el tipo 2 o el tipo, o sea, si te refieres a que el clitoridiano y el vaginal pues van de la mano, van relacionados, porque toda nuestra vulva también tiene terminaciones nerviosas, toda nuestra vagina, ahí sí por dentro, tiene terminaciones nerviosas. Entonces, si hay muy buena lubricación, muy buen preámbulo, yo pienso que no debería de haber preocupación por qué tipo de orgasmos hay. ¿Cómo saber, me preguntan, si soy asexual? La pregunta viene acompañada de un texto hace mucho que no tengo relaciones sexuales con mi esposo. ¿Cómo saber si soy asexual? Ok, el término de asexualidad es cuando la persona lo asume tal cual, lo sabes. O el hecho de dejar de tener relaciones con tu pareja, con tu esposa en este caso, no significa que necesariamente seas asexual. Aquí a lo mejor es que ya no hay un tipo de atracción o algún otro conflicto de pareja. Pero si la decisión fue, no quiero tener relaciones contigo ni con nadie, entonces a lo mejor podríamos hablar de que efectivamente no te interesa, es una parte de la diversidad sexual. Muy pocas personas asumen a que son asexuales. En realidad es muy poquita la población en el mundo el que dice soy asexual, es decir, no quiero tener ningún vínculo erótico con ninguna persona, no sea hombre, sea mujer, o sea bisexual, sea masculino, femenino o cualquiera de las diversidades que hay. Pero primero tendrías que indagar contigo mismo si es por una situación a lo mejor de relación de pareja, no necesariamente porque no quieras con ella,
a lo mejor te gusta la estimulación a ti diferente y no han logrado. Ahí es muy ambigua la pregunta, pero habría que indagar dos cosas diferentes, ¿no? Perfecto. Nos está llegando otra pregunta. Mi hija de 10 años nos cachó teniendo relaciones sexuales porque tenemos poca privacidad en casa ahorita. Estoy apenada y no sé cómo explicarle. Sí, eso es genial. Está buenísima. Eso es genial, me encanta. Es muy común. Es bien común. ¿Quién no? La verdad, cachó a sus papás, a su papá y a su mamá en algún momento que algo estaban haciendo. A esa edad ya trae una cierta concepción de las relaciones sexuales, o sea, ya sabe que las dos células se pueden unir, ya sabe que incluso, o por lo menos se imagina si es que ha tenido algún tipo de comunicación o de información en ese aspecto, que el pene se introduce en la vagina. Entonces, primero la pregunta es, ¿tú has notado que tu hija te ha querido preguntar? Porque a lo mejor para ella, pues fue así como que, igual y se quieren, perfecto. A lo mejor la inquietud es tuya, no necesariamente de la niña, porque esa es otra parte que pasa. Cuando hablamos de sexualidad, siempre nos enfocamos en la sexualidad como persona adulta y no pensamos en lo que el menor o la menor está pensando. Entonces, mi pregunta sería, ¿has notado alguna situación en la que tu niña te quiera preguntar algo o se haya quedado con alguna duda que tú puedas identificar que quiere que sea respondida? O a lo mejor es tu percepción y para ella pasó desapercibido, porque también a veces ni cuenta, o sea, sabes que algo pasó en el cuarto de tu mamá y tu papá, habría que ver qué tanto vio, ¿no? Preguntarle, si tú la sientes un poquito inquieta, sí le preguntaría, oye hija, sí sabías, ¿no? Que papá y mamá nos queremos, somos una familia. Siempre es importante poner el amor de por medio, siempre no dejar atrás el valor del amor, no darle importancia en el coito, en la relación sexual como tal, sino en el amor. Papá y mamá nos queremos, nos tocamos nuestro cuerpo, evidentemente, desnudos, pues le doy besos, me da besos, me gusta tocar, me gusta sentir su pecho, a papá le gusta sentir también mi pecho. Pues eso lo hacen las personas adultas primero. ¿Por qué? Porque decidimos, porque nos queremos, porque nos amamos y porque por eso hemos formado una familia. Hasta ahí le preguntaría y dejaría que ella me respondiera. Si ella me habla de que es que yo vi que pues algo se le salió a mi papá y se te metió, o es que los quejidos, o es que se movían raros, o mamá, es que tú estabas con, no sé, algo raro, o sea, algo ya más de la relación sexual, ¿no? Podría ser. Si ya te pregunta de eso, entonces, pues se aborda, bueno, pues efectivamente, como te decía, ¿no? Mamá y papá, nos queremos, es una relación de personas adultas, no es obligación tuya. Hija, te va a costar mucho trabajo, pero trata de pensar. Pero decirle, efectivamente tenemos una cosa que se llama relaciones sexuales, ¿no? No me hubiera gustado que lo hubieras visto porque eso lo hacen nada más papá y mamá, pero ahorita pues fue un poco complicado porque pues no hemos salido, ¿verdad? Lo hacemos en privado y la siguiente vez sí te diría, cierren la puertecita y pongan reglas. Privacidad, ahorita que estamos en aislamiento y que tenemos pocos espacios, no lo dejen de hacer. Eso es padrísimo. Sigan teniendo su vida sexual, porque es parte de ser la persona. Pero pongan privacidad y pongan orden. Hay límites. Oye, voy a cerrar mi puerta, ¿ok? A lo mejor te vas a decir, ay, ¿qué van a hacer sus cositas? Mamá y papá se quieren y necesitan un tiempo de intimidad. Punto. No necesitas responderles más. No necesitas decirle ni siquiera de broma, sí, pues me voy a aventar del tigre, nada. Así que sencillamente, sí, porque de repente dan cada respuesta, sobre todo papás, a veces. Entonces mamá y papá necesitan un poco de privacidad, vamos a tocar unas cosas, vamos a platicar y vamos a tener nuestra intimidad. Cualquier cosa que necesiten, me tocan la puerta. Y con esta yo creo que vamos a cerrar. Okay. Vivo con mi hijo, soy una adulta mayor, ¿cómo regulamos nuestra sexualidad? Porque a mí me da pena y a él también hablar de estas cosas. Es una adulta mayor.
Ok, gracias por estar al pendiente también de esto. No olvidemos que las personas adultas mayores también tienen sexualidad y también les dan ganas de tener relaciones sexuales. Y además es fabuloso tener con tu pareja, tocarte, abrazarte, besarte, que te apapachen. Las personas mayores tienen sexualidad, eso es algo súper importante y quitemos ese tabú. El hijo pues va a depender de la edad, si es, no sé qué edad tenga, si es un adolescente, pues a lo mejor les va a costar un poquito de trabajo porque el adolescente en pleno, las hormonas los ponen en muchas batallas, pero la parte más importante es privacidad. Si yo como persona adulta mayor tengo ganas a lo mejor de tener autoerotismo, no sé si tengas pareja o no, pero supongamos que no la tienes, si tienes ganas de tener un autoerotismo, no tienes que avisarle ni decirle, es mi hora del autoerotismo, tampoco, es simple y sencillamente es cierro la puerta y en privacidad, cualquier cosa que necesites, hijo, me tocas, punto. Y lo mismo le puedes pedir a tu hijo, oye, hijo, a lo mejor he notado que a lo mejor pues, si tú tienes tus cosas, a lo mejor, no sé, ves algunas páginas de tu vida individual, de tu vida personal, de tu vida íntima, te pido por favor que cierres la puerta y cualquier cosa nos ponemos límites. Privacidad es la parte más importante y con las manos limpias. Exacto. Oye, pues, doctora, te quiero decir que esto ha sido maravilloso. Te comenta aquí justo la magistrada Mercado, qué manera tan amena de tocar el tema. Y es que no puede ser de otra manera contigo aquí con nosotros. Eres una maravilla. No, bueno, doctora, quisiéramos seguir y seguir. Yo te voy a compartir todo esto que nos está llegando para que tú con esta experiencia, esta maravilla de personalidad nos ayudes, nos orientes, nos sigas orientando, nos sigas ayudando. Voy a poner tus datos, si me lo permites, para que, bueno, el link que tú me hagas favor de enviar, lo colgamos a la página de Charlas de Café y a las redes de Charlas de Café para que la gente se acerque a ti, porque a veces les da pena, nos da pena estar preguntando y bueno, pues esto me quedó claro con todas las preguntas que nos llegaron inbox. ¿Qué más tengo que agradecerte profundamente? Gracias por estar con nosotros, de verdad que hoy fue de manteles largos y bueno, vamos a seguir, doctora, porque ya no te voy a soltar, ya no va a haber forma. Vamos a tener que hacer de esto una mecánica más cotidiana, parte 2. Por allí tenemos un compromiso con tanatología, ya montamos un tema, doctora. Entonces yo te voy a comprometer aquí públicamente a que nos vayamos con este tema juntas también, ahí con los apoyos de las personas que tú conoces, expertas como tú, en los temas de este tipo tan difíciles. Y bueno, pues no olvidarnos que hay que usar cubrebocas todos los días y vamos a salir, doctora, porque me mencionan mucho que hay gente que quiere salir sin cubrebocas. No, por favor, hagamos lo posible por usar cubrebocas, no salgamos a la calle, por favor, sin cubrebocas, lávense las manos, usen gel antibacterial y de preferencia quédense en su casa. Me parece que perdimos a la doctora por alguna razón. Vamos a tratar de restablecer la señal. Ahorita vemos qué pasó. Y bueno, pues no sé ustedes, pero a mí me tiene esto encantada de la vida. Perdimos a la doctora un momento. Estamos reconectándonos con ella para que se despida de nosotros. Vamos a esperar un momentito para que, bueno, no se me vayan. Ahí está. Ya estás, doctora. Ya estás. Sí, yo sí te veía. Se nos fue tu señal, pero ya estamos aquí otra vez contigo. Y bueno, pues te mencionaba que todas y todos estamos aquí encantados contigo para continuar. Otra vez se fue la señal. Yo creo que nos estamos perdiendo. No sé si en Charlas de Café estamos bien. Nos estamos viendo de manera regular, porque entonces es el internet de la doctora, somos nosotros. ¿Qué está pasando? Ya para que nos despidamos. Nos vemos bien sí. Nosotros sí nos vemos bien. Me parece que nuestra doctora se nos perdió un poco. Y es una pena porque queríamos que se despidiera ella, pero al parecer se nos frizó la pantalla. Estamos tratando de...
Sí, es una... estamos esperando si se puede despedir de nosotros la doctora. Vamos a intentarlo Vamos a nuevamente. intentarlo nuevamente, le vamos a llamar nuevamente. Al parecer, ¿yo ya salí también del aire? ¿No? Ah. Y bueno, estamos tratando de conectarnos otra vez con la doctora. Disculpen ustedes, ¿verdad? Falla técnica. Eso quiere decir que estamos en vivo. Ah, eso siempre lo quise decir. Son las fallas en vivo, ¿verdad? Bueno, pues al parecer no es posible restablecer la señal conectando con la doctora Eli. Les voy a colgar toda la información. Está disponible. No, les voy a colgar toda la información que la doctora nos hizo favor de proporcionar. Búsquenlas en las redes de Charlas de Café. Yo me despido a nombre de la doctora, que bueno, pues ya no pudimos restablecer señal por alguna razón, pero les abrazo y les mando todo mi cariño y estaremos en contacto el día lunes. Descansamos sábado y domingo, no me baño, y nos vemos el día lunes. Ya está la programación, el día lunes, ocio y tiempo libre, administración del ocio y del tiempo libre en contingencia. Un fuerte abrazo y un beso. Buena noche. Sí.